Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. Bienvenidos a un podcast más. Me encanta oír la presentación de Don Pancho Colmenero. ¡Qué bonita boche! ¡Qué bonita boche! Gracias por estar con nosotros. Hoy tratando de compartirles algo que sea de utilidad para ustedes, algo que los entretenga, algo que los haga pasar un buen rato. Me han dicho que escuchan el podcast muchos en el automóvil, porque pues sí, de pronto hay el tráfico, el tránsito, que ya se acepta de las dos formas, tránsito y tráfico. En muchas ciudades es terrible, ¿no? Entonces poder venir en el auto escuchando algo diferente a las noticias y a las cosas que nos hacen pasarla ahí preocupadones y eso pues es mejor. Así que ojalá y podamos producirles un espacio de diversión, pero también de aprendizaje. Fíjense que en el podcast de Mario Filio nos abocamos, pensamos en darle herramientas a la gente que se dedica o que quiere incursionar en el mundo de la voz, y tips y algunas recomendaciones, así como entrevistas y anécdotas, hablando al respecto del mundo de la voz, que es a lo que yo me he dedicado desde hace ya algunos ayeres. Pero hoy en especial hablando de un tema que está muy al día. Todo el mundo está queriendo saber cómo sonar más natural, cómo vender con naturalidad. Y qué lío, porque pues los locutores, hay la creencia de que tenemos que decirlo todo muy bien dicho y además exagerando las letras y las palabras para que se entienda muy bien. Y sí, hubo una escuela de este tipo, de este estilo hace muchos años, sobre todo en los años en que la radio era el medio de comunicación por excelencia. Digo, igual la prensa escrita, pero no había televisión y mucho menos medios digitales ni redes sociales. Y la gente se sentaba junto a la radio a escuchar a un locutor que trabajaba en la XCQ, XCW y etcétera, etcétera. Y les producía emociones y les creaba ilusiones e imágenes en la cabeza de los grandes cantantes, de las grandes actrices, de los grandes actores, de las radionovelas. Así empezó mucho de esto. Y con el paso de los años, la voz en los medios ha buscado, ¿saben qué? Más allá que sonar muy bonita y perfumada, ha buscado empatizar con la gente, lograr una conexión directa, ser creíble, conectar con la audiencia y de esa manera convencer. El locutor comercial o el voiceover, bueno, pues nuestra profesión, como lo decía ya en algún episodio aquí con nosotros Jorge Alberto Aguilera, y pues es algo que hemos mencionado mucho, pues nos dedicamos a vender productos y servicios, ¿no? Y si no productos y servicios, a vender ideas también de pronto y a entretener, a divertir. Pero yo siempre he sido de la idea de que debemos crear emociones. Y nadie puede propiciar una emoción en otra persona si primero no la experimenta. Vaya, si yo ahorita me oigo nervioso, seguramente ustedes se van a poner nerviosos. Sí, como que no sé qué decir. Cuando oigas esto vas a decir, oye, no sé por qué siento así como miedito, como nerviosos o pena ajena. En cambio, si yo me divierto y me río mucho y me la paso muy bien, seguramente tú también te vas a reír. Entonces, o si soy muy serio, ¿no? O si soy muy apasionado o sensual o así. Producir emociones es la diferencia y propiciar emociones en la gente. Entonces, esto cuando los publicistas actuales, y ni tan actuales, para serte honesto, yo recuerdo que por ahí hace unos 15, 20 años empezaron a llegar muchos publicistas creativos, sobre todo de Centro y Sudamérica, argentinos, colegas argentinos, sabrán de qué estoy hablando, en donde empezaron a manejar este tono de
tenés que decirlo así muy ligerito, como que se lo estás contando acá a un amigo. Hacelo más natural, decímelo ligerito, que no se oiga así gritado, que no se escuche muy, muy exagerado. Yo recuerdo de los argentinos, de los hermanos argentinos, que los creativos eran los que traían esta idea. Y bien, bien, porque de verdad todo giró hacia allá. El mundo de la publicidad al menos se fue hacia allá. Y muchos locutores que éramos muy predecibles con esta forma que les digo, así, siendo muy claros, tuvimos que mudar a este nuevo estilo. Y a mí, en lo personal, el doblaje me ayudó mucho para eso. Decía Jorge Alberto Aguilera en el episodio en el que estuvo con nosotros, en el episodio pasado, decía... yo les recomiendo actuar, entrar al doblaje. Y sí, para los locutores así muy radiofónicos o muy herméticos, el doblaje es una gran recomendación. Tienes que suavizar los tonos. Y no solo en México se ha visto esto como una necesidad. ¿Vamos a un corte? Ya. Mi productor me avisa que vamos a un corte y regresamos. Vamos a seguir hablando de esta tendencia, el estilo conversacional que se está exigiendo y pidiendo a los locutores para sonar más naturales. Un corte y regresamos al podcast de Mario Filio. ¡Ay, no le quites, no le detengas! ¡Ay, quédate ahí! Desde el Salón de la Justicia y el de Producción, regresaremos al podcast de Mario Filio. Hola, soy Jorge Infante. Yo tomé el taller de locución comercial de Mario Filio, el cual me sirvió mucho para mejorar mi forma de interpretar y ejecutar mis locuciones. Entender la importancia del manejo de la voz y las emociones ha sido la diferencia para mí entre no tener trabajo y tener trabajo. El taller también me ayudó a entrenar mi oído para escucharme a mí mismo y así poder manejar mi voz con más naturalidad y personalidad. Eso es lo que los directores de comerciales están buscando en los actores de la voz. Esta es mi experiencia en Filio. Experiencia en Filio. ¿Has escuchado tu voz? ¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En la conferencia Tu voz es tu imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de 1000. Tu voz es tu imagen. Más informes y contrataciones en mariofilio.com/conferencias. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Gracias a todos los alumnos o colegas que han estado en los talleres y que han compartido su experiencia MFilio. Y si tú pones en las redes así hashtag experiencia MFilio, vas a ver a muchos de los que han venido aquí a los talleres, que al paso de los años ya, qué bárbaro, ha sido muchísima gente. Gracias a todos por su preferencia. Me encanta poder recibir de ustedes su experiencia ahora auditiva y ponerla en estos podcasts. Gracias a todos los que nos han mandado su experiencia. Ya tendremos más. Es que ha sido tanta gente y de tantos lugares. Fíjense, en los talleres hemos tenido gente pues de casi todo el continente. Es un agradecimiento profundo el que tenemos acá en MFilio. Regresando al tema, les decía que en todas partes se está pidiendo naturalidad al vender. Naturalidad que un intérprete vocal debe manejar y debe ser de verdad una de las características o de las herramientas que manejen bien si quieren incluso abrir otros mercados. Recientemente me ha estado cayendo mucho trabajo para el mercado latino de los Estados Unidos y me he dado cuenta de que ellos piden esto. No solo en México y en otros países de Centroamérica piden que no suenes nada, locutor. Y suena muy chistoso porque cuando te llega una audición o un casting a través de una agencia de locutores y te dicen, así como característica principal, cero locutor, nada locutor. Dices, pues esto es tanto como hablar a una pizzería y decir, quiero una pizza, pero que no parezca pizza, en lugar de redonda, cuadrada. Y pues, ahí están, ya hay pizzas cuadradas en muchos lugares, ¿no? Pero, ¿cómo lograr ser más natural? ¿Cómo vender con más naturalidad? Fíjense bien, yo creo que si tú me estás escuchando,
es porque de entrada ya me conocías, y si sigues escuchando este podcast es porque de alguna manera te enganchó el tema o te enganchó la manera en la que yo estoy hablando. Creo que ahí radica la importancia de empatizar, de ser empático con tu audiencia. Entonces, si yo estuviera anunciando algo que tiene que ver con, pues no sé, tal vez con algo de los millennials o de generaciones incluso más jóvenes, pues yo no soy de esa generación. Tengo que ver cómo hablan y buscar la manera de conocer su estilo. Pero nadie lo va a hacer mejor que alguien que sí sea auténticamente un millennial o de estas nuevas generaciones. Es por eso que ahora están grabando muchísimos locutores muy jóvenes que tienen este estilo relajado, que ya no suenan tan locutores y que a veces nos cuesta tanto trabajo quitarles a los chicos que vienen, no lo van a creer, pero chicos muy jóvenes que ya están muy viciados con esta manera de hablar muy radiofónica. Entonces, ser auténtico y poder entablar una relación con el auditorio, con el consumidor, para mí es algo que es muy importante, que debe de lograrse. Porque así, al yo creerle a la persona que estoy escuchando, también voy a creerle si me habla de un producto o de un servicio, y entonces lo compraré. Nosotros en los talleres, y bueno, nos esmeramos los locutores, en los talleres se los enseñamos y en general el locutor se caracteriza por tener muy buena articulación y muy buena dicción. Eso es algo que no te puede fallar como locutor. O sea, no puedo estar hablando yo con ustedes y que no se entienda, ¿no? O estar usando el mismo tono todo el tiempo y que suene igual. Entonces, tenemos que variar tonos, usar nuestros armónicos, que se entiendan todas las palabras. Y eso en ocasiones hace que no te oigas natural. Así es. Cuando articulamos y movemos todos los músculos faciales y los labios, la lengua y la mandíbula, a veces nos escuchamos súper falsos, ¿no? Nos escuchamos así como un robot, ¿no? Perfectamente claros. Entonces hay trucos para bajar la articulación y seguirte entendiendo sin mover tanto los músculos faciales y que te oigas más natural. Otra de las cosas que son clásicas y que pasa mucho es que las personas tenemos como una línea melódica en nuestra forma de hablar que se repite constantemente, ¿no? ¿No? Entonces, en esta figura musical, si la figura musical no varía o es muy repetitiva todo el tiempo, pues también como que harta, ¿no? Y eso no se hace natural. Yo te aseguro que tú tienes más de una persona que conoces que te agrada platicar con ella, que te gusta ir a tomar un cafecito o escucharla. Y a veces dices, ay, qué rico ir a comer con fulano o fulana, platicar con ellos. Y a veces no te das cuenta que es por su voz, ¿no? Dices, pues es que platica rico. Es que en la medida en que estemos conscientes de que nuestra voz debe variar en ritmo, tono, debe ser clara, nos daremos cuenta que será mejor para comunicar nuestras ideas. Esto es motivo de verdad de muchos ejercicios y de muchas charlas en los talleres de Mario Filio y con los colegas, y ahora internacionalmente. Miren, me llegó aquí una información de un webinar que están dando que dice definiendo el estilo de lectura conversacional. Y esto es algo que le está preocupando a muchos locutores en Estados Unidos, que te dicen, es que tienes que ser tú mismo, oírte como que le estás hablando a un amigo. Y aquí en la promoción de este webinar que imparte una colega norteamericana, dicen que pues es la preocupación de todo el mundo, sonar natural, honesto, real, congruente, y que cuando haces una audición o un casting, audición les dicen allá ellos, acá les decimos casting, pues desde ahí
muestres tus capacidades, que no sea igual la toma 1 a la 2 y muestres que puedes hacer una muy natural, que eso pues es creo que el reto fuerte, y otra en la que ya suenes más locutor. Entonces, están preocupados en todos lados en cómo lograr ser más conversacional. Algunos, estuve en un congreso que este año también voy, ahora en octubre, en Las Vegas, el WoWoCon, que pertenece a World Voices. Y es bien interesante, hacíamos el año pasado unos ejercicios en los que sirve mucho hacer un establecimiento de lo que vas a hablar. ¿Cómo lograr ser más natural? Mira, por ejemplo, si yo te voy a decir, en este restaurante tenemos los platillos más deliciosos y queremos que te sientas como en casa para que comas rico. Venir hablando como si fueras el gerente del restaurante o el chef, un poquito antes de empezar a leer el texto, por ejemplo. Voy a empezar a hablar diciendo, qué gusto verlo, bienvenido, qué bueno que volvió. No, hombre, tenemos su mesa junto a la ventana, ¿le gusta? ¿Algo de tomar? ¿Está bien un cafecito? ¿Qué quiere? ¿Un poquito de pan? ¿Todo bien? Y ahí, ¡pum!, te ligas ya con el texto. Hoy tenemos un menú muy especial. Si quiere una hamburguesa o si desea un sándwich fresco con ensalada, lechuga y algo para acompañarlo, bueno, pues pregunte por nuestro menú natural. Aquí en su restaurante, naturaleza deliciosa, ¿no? Traer antes un poquito de la intención de la situación sirve para continuar hablando natural. Insisto en que sí de verdad es difícil. Si uno lleva muchos años grabando, ya se vuelve un vicio. Miren, vamos a oír un poquito les quiero compartir un comercial que a mí me gusta mucho. Es un comercial que a mí me costó trabajo hacer porque dentro de las características lo que me pedían nuestros amigos americanos era que sonara muy conversacional, que sonara muy auténtico. Y el hombre que salía a cuadro era un tipo así muy rudo, como un vaquero, como un cuate de campo, ¿no? Se los quiero compartir porque me costó trabajo, pero creo que me sirvió el doblaje para poder hacer esto. Vamos a oír esto que es de Ram 1500 para el mercado americano, que me sirvió también como para entrar a trabajar con la gente de Chrysler y de Jeep, que ahora tengo el gusto de prestar mi voz a varios de sus comerciales. A ver qué les parece. Descúbrelo por ti mismo, amigo mío, que tienes todo lo que los hombres más grandes han tenido. 2 piernas, 2 manos, 2 brazos, 2 ojos y más inteligencia de la que siempre has sabido. Con esta herramienta todos nacieron, así que empieza por el principio y di yo puedo. Obsérvalos con detalle, al grande y al sabio. Ellos comen desde un mismo plato a diario y el hombre que ha crecido grandes proezas ha cumplido. Empezó su vida con lo mismo que tú has nacido. El valor debe surgir desde el interior del alma. Y el hombre es el que tiene que elegir si gana. Descúbrelo por ti mismo, amigo mío. Naciste con todo lo que los grandes han tenido. ¿Qué les pareció? A mí me gusta mucho, pero yo lo hice, así que su comentario es el que importa, no el mío. Se oiría muy vanidoso decir, esto es lo que se debe hacer. No, pero simplemente les digo que eso es lo que yo intenté hacer aquí. Ser más natural. Que no suene tan locutor como esto, por ejemplo. ¡Max Steel! El equipo Turbo forma a Mega Max. Mortum Escorpión es enorme y está listo para pelear. Max usa su garra y lo golpea con la bola demoledora. Pero Mortum contraataca y destruye el puente. Max usa su poderosa espada y lo hace volar en pedazos. Son Max Steel Mega Max y Mortum Escorpión. O sea, cada cosa tiene un para qué y un por qué, ¿sí? O sea, la venta dura o el llamado hard sell requiere que motives a la gente para que se pare en el momento y salga a comprar un producto y servicio, ¿no? Y hay comerciales que piden que seas más sutil en la venta, menos evidente, menos rudo. Por eso en los géneros de la locución, pues puede uno ir viendo qué necesidad tiene en cada caso la voz. A lo que voy es que
si tú tienes la capacidad de poder hacer una y otra cosa, pues eso te va a abrir más mercado. Eso es lo interesante de nuestro trabajo. Que puedas pasar como un vaquero o que puedas pasar como un personaje animado o que puedas... por ejemplo, vean, oigan este. Llevas cargando conmigo varios días. Soy el que no te deja ir al baño diariamente como deberías. Vas solo cuando yo decido. Soy el estreñimiento y estoy aquí para hacerte sentir incómoda, pesada y de mal humor. Eso es un nudo de estreñimiento. Entonces, lo que intento es que sea de verdad muy distinta una cosa a otra y todo dependiendo, ¿saben de qué? De a qué auditorio va dirigido, a qué target va dirigido, quién es el punto directo a atacar o a contactar, ¿no? Si es para niños, pues ya sabes que es otro tono. Si es para las mamás, o si te vas a ir de vacaciones, pues ya sabes que tienes que producir eso en la voz. De verdad es una cosa apasionante esto de comunicar lo que quieres que los otros sientan para que entonces tomen una acción de compra. Y esto no solo es para los que nos dedicamos a la voz en anuncios comerciales. Tú como mamá, por ejemplo, ¿qué quieres que sienta tu hijo? Es que no me hace caso tu hijo, Javier. No me hace caso tu hijo. Ya le dije, escuincle, mentecato, chiquito de porra. No hagas eso. Entonces, en la forma en la que le hablamos a los demás, esperaremos recibir una respuesta. No puede ser que pidas que te haga caso si lo que estás haciendo es totalmente contrario a ser empático. Esto no quiere decir que tengamos que perder autoridad ni perder la fuerza y la energía. Pero pues todo depende, ¿no? ¿Cómo tratas a tus empleados, ¿no? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Qué quieres que sientan y cómo quieres que actúen? Es que no entiendo por qué mi mujer es tan necia. Ya le dije 20 veces que no haga esto, que me trate bien, que no sé qué tanto. Sí, pero llegas y le gritas 3 palabrotas, man. Pues no, o sea, aguas. La palabra hablada sigue siendo muy importante. Miren, para muestra basta un botón. Dicen que... Estaba leyendo que este año 2019, en el que está siendo grabado este podcast, si lo estás escuchando en otro año, bueno, el 2019 fue el año de la voz. Y por eso tantas aplicaciones incluyen voz, desde las que te ayudan a manejar, pero también estos aparatos que escuchan en casa y que también te contestan, y los smartphones y las pantallas, smart TVs y los relojes y todo esto parte del principio de que la palabra hablada es más útil que estar escribiendo en una computadora porque distraes la vista y tienes que usar las manos. Entonces, dictarle a Siri, hablar con Alexa, hablar con el de Google también. Bueno, pues todo requiere de la voz. Entonces, la voz recobra importancia, la voz vuelve con mucha importancia. Miren, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años hice una voz para una película que se llama Los Increíbles, ¿no? Sí, Los Increíbles, esa, la del Señor Increíble, sí. Y recuerdo que me tocó hacer la voz que así atiende todo lo que dice el Señor Increíble, que va en su nave y le dice, cuidado, llegando a no sé dónde. Y estas voces así, como robóticas. Y yo grabé todos los diálogos al revés. Para que... sí, los grabé al revés. Y yo decía, ponga atención en el destino. Entonces yo grababa, destino, él, en, atención, ponga. Lo grababa así, luego el editor lo ponía en su orden natural y se oía una voz muy rara, ¿no? Atención, pon en el destino. Se oían estas variaciones que te hacen creer que es una máquina. Pues bueno, para eso funcionaba muy bien. Pero la verdad de las cosas es que las máquinas de ahora, estos HomePods o Alexas o Siris, todos estos, qué bien grabadas están, qué bien te contestan, cómo sientes que estás de verdad con alguien más. También recuerdo cuando hicimos Yo Robot, el robot que hace Sergio Gutiérrez Coto, que es Sony. ¡Qué padre, mano! Habla totalmente relajado, ¿no? Oye, tranquilo, ¿no? Todo esto nos lleva a que
No importa que seas una máquina. Si tú que me estás escuchando eres una máquina y quieres oírte más natural, oye, pues varíale los tonos, varíale el ritmo, varíale la velocidad. Y bueno, hablar del oído es algo que incluimos siempre en los talleres de Mario Filio, en las conferencias, porque de verdad el oído te ayuda a identificar si está sonando natural, si está sonando pues poco natural y no cumples con lo que se necesita. Quiero compartirte un audio muy antiguo que encontré de mi padre, Salvador Gómez Castellanos, conocido en los años 40, 50 en la radio como Tilín, el fotógrafo de la voz, en donde él imita a Agustín Lara, un compositor mexicano muy, muy famoso, ¿no? Y en este comercial que te voy a poner, para que veamos cómo se hacían las cosas en aquel entonces, de una cerveza que se llamaba Don Quijote, imagínate la marca. Y él es el que hace la voz al principio de Agustín Lara, ¿no? Y después entra un locutor, un clásico locutor de la radio de esa época. Qué distinto se vendía en ese entonces, qué distinto hablaban, pero ya mezclaban el humor. Entonces mi padre, que era comediante y que era imitador, lo llamaron para hacer este comercial. Él hizo muchos anuncios, pero mira, checa este comercial y ahorita regresamos y te pongo otro más. Hermanos del alma, en este momento me siento fugaz, palpitante, alabastrino, y en honor a la verdad, digo, es un par a todo dar. La nueva Quijote Colosal, clara y oscura, la única cerveza en dos tipos, dice, gracias. Gracias a todos por confirmar con su entusiasmo que la nueva Quijote Colosal es un par a todo dar. ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿no? Desde la música y todo, muy de verdad de la época. Y bueno, ahora te voy a compartir otro que es un fragmento de una película en la que él aparece con Tintán, comediante mexicano también muy conocido. Y esta es como de los años 50, en donde él hacía a un locutor que se supone que estaba ahí en la radio vendiendo también y improvisando y vendiendo cosas, pero pues es pura payasada. La verdad, este no es un anuncio real, era parte de esta película. Bueno, vamos a escuchar este otro recuerdo a ver qué te parece. Señora, su plancha le anda mal, no la tire. Guárdela para cuando discuta con su marido. Aviéntesela a la cabeza. Señora, ¿le duelen los pies? Fosfovical. Un tubo, 5 pesos. 2 tubos, 5.50. Si no quiere el primero, lleve el segundo. Le sale más barato. Caballero, el tabaco le hace mal. No fume. No sea animal. No tiene la menor importancia. ¿Qué les pareció? Divertido, ¿no? Escuchar audios antiguos, escuchar mucho de lo que se hizo antes y de lo que se está haciendo ahora, pues nos ayuda a ver en qué situación estamos, en qué momento estamos y qué debemos hacer para sonar más naturales y sonar más poco predecibles. Fíjate, yo creo que esa es la clave. Para tener una locución comercial más natural hay que ser poco predecibles, que se oiga como una charla como esta que estoy teniendo contigo, así. No es que sea improvisada, yo sé de lo que estoy hablando, pero pues no lo tengo estructurado porque no lo estoy leyendo. Entonces, improvisar, recuérdalo, no es inventar. Improvisar es traer de improviso algo que sabes y sabes muy bien. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad para ti. Se acaba este podcast y vienen otros bien divertidos. Tendremos invitados muy interesantes. En un par de podcasts más tendremos por aquí una invitada maravillosa y seguiremos compartiendo temas del mundo del doblaje, del mundo de la voz, del mundo de la locución y hablar en público y todo eso que dice este señor, Don Pancho Colmenero, que despide el podcast así. ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.